están violando todo el ordenamiento humanitario del mundo. Y están muy enredados ahora. Entonces pasan, no, le pasé la pelota a Venezuela. No, no, ha pasado la pelota. Mándanos a la gente nuestra. Y tú no eres quien para ponernos condiciones a nosotros. Aquí los terroristas van a pagarle la justicia. Y no será Bukele el que nos diga nada, no, no, no. Por más de 13 horas se mantuvo expuesto el cuerpo del Papa Francisco en lo que ha sido el primer día del velorio papal en la Capilla Ardiente, en el altar principal de la Basílica de San Pedro en el Vaticano. Veamos. Miles de fieles comenzaron a ingresar desde las 11 de la mañana, hora local, a la Basílica de San Pedro para dar su último adiós al Papa Francisco. Veníamos en peregrinación a Roma y justamente llegamos el lunes y tuvimos la desgracia de que nos comunicaron que el Papa Francisco había fallecido. Entonces ya nos hemos quedado aquí y hemos hecho, pues eso, cola para poder velar Santo Padre. Pues para mí fue alguien muy especial, sobre todo porque era el Papa de la caridad. Era el Papa de los pobres y eso para mí significa muchísimo. Como todos los papas, son un don, un regalo de Dios para la Iglesia y para la humanidad, ¿no? Siempre piensas que Dios pone a quien necesita la Iglesia. Son papas muy diferentes, pero necesarios en ese momento, ¿no? Se necesitaba un Juan Pablo II, un Benedicto XVI, un Papa Francisco. Pues no sé, porque el Espíritu Santo para eso tiene mucha imaginación y yo creo que Él sabe muy bien quién necesita la Iglesia, quién necesita el mundo y nos dará una sorpresa como nos lo dio con el Papa Francisco, como nos lo dio con Benedicto y sobre todo con Juan Pablo II, que nadie se esperaba que de Polonia viniera un Papa, ¿no? Medios de comunicación apostados en el Vaticano consultaron a varios de los cardenales que participarán en el cónclave que elegirá al sucesor de Francisco. Hoy rezamos primero que todo por el Papa. Esa es la cosa más importante. Después rezamos por la Iglesia y nos preparamos para lo que la Iglesia nos pide hacer. Espero la voluntad de Dios. El segundo día del velorio del Papa Francisco iniciará este jueves a las 7 de la mañana, hora local. Las novendalies, periodo de 9 días de luto que siguen a la muerte del Papa Francisco, finalizarán el 4 de mayo. Así lo informó este miércoles la Santa Sede. Luego de ese día se convoca el cónclave. En un comunicado, el maestro de ceremonias vaticano, el arzobispo Diego Ravelli, explicó que la primera misa en recuerdo de Francisco tendrá lugar el 26 de abril a las 10 hora local en la Basílica de San Pedro y la novena y última tendrá lugar el 4 de mayo a las 17 hora local en el mismo lugar, presidida esta vez por el cardenal Dominic Manberti. Las novendalies, del latín novem diem, 9 días, se realizan luego del funeral del Papa Francisco, fallecido el pasado lunes a los 88 años a causa de un ictus y cuyo féretro será expuesto hasta ese día en la Basílica Vaticana para su despedida. En otros temas, el Ministerio Público en Venezuela inició una investigación por la presunta desaparición forzada de un venezolano que habría sido detenido a finales del mes de enero de 2025 en Michigan, Estados Unidos. Por medio de un comunicado emitido este miércoles por la Fiscalía venezolana, se informó el inicio de una investigación que involucra a un connacional identificado como Ricardo Prada, de quien aseguraron fue detenido a finales de enero de 2025 en el estado de Michigan y posteriormente recluido en un centro de máxima seguridad en Texas, aunque su paradero es desconocido. El fiscal general Tarek William Saab indicó que Prada trabajaba como repartidor en la ciudad de Detroit y fue detenido por autoridades estadounidenses para ser deportado. Saab agregó que el venezolano informó a un amigo a finales de marzo que estaba detenido en un centro de reclusión de máxima seguridad en Texas, tras lo cual se desconoce su paradero. Asimismo, indicó que Prada no aparece entre los deportados a El Salvador, que se encuentran privados de libertad en el SECOT. Para la investigación del hecho, el Ministerio Público designó a un fiscal con competencia en protección de derechos humanos, quien, según Saab, adelantará las diligencias necesarias para dar con el paradero de Prada.
Venezuela reclama la devolución de 252 venezolanos que están recluidos en una cárcel de El Salvador, luego de ser deportados por Estados Unidos y acusados de presuntamente pertenecer a la megabanda criminal transnacional Tren de Aragua. También el Ministerio Público ha confirmado la tarde de este miércoles la extradición desde El Salvador de Richard Billings Cardoso Urribarri, integrante del grupo estructurado de delincuencia organizada, el GG, y autor material del atentado perpetrado contra la carnicería Tu Finca Express en febrero de 2023. Richard Billings Cardoso era solicitado por la Fiscalía 69 con competencia nacional y 48 del Estado Zulia por los delitos de asociación para delinquir, tráfico de armas y municiones, así como obstrucción de la libertad de comercio, terrorismo, homicidio intencional calificado por motivos fútiles y extorsión agravada. Tarek William Saab agradeció la colaboración de la Fiscalía de El Salvador en este caso. Y en su último balance, la organización Foro Penal informó que 890 presos políticos se encuentran en las cárceles de Venezuela. De estos, algunos tienen contacto con sus familiares y saben dónde se encuentran, mientras que otros desconocen su paradero. Según el balance presentado por el Foro Penal, hasta el 21 de abril de 2025 existen 890 presos políticos. La cifra indica que no hubo arrestos desde la semana pasada. De los 890, 800 son hombres, 90 mujeres, 722 civiles y 168 militares. La ONG indicó que de estas personas privadas de libertad, 890 son adultos, 5 adolescentes. Desde el 21 de abril no hubo encarcelados, tampoco excarcelaciones, mientras que 150 condenados y 740 no han recibido sentencia y de 61 personas se desconoce su paradero. Para Foro Penal, el concepto de presos políticos se aplica a quienes permanecen privados de libertad sin incluir a aquellos que han sido arrestados y liberados posteriormente o que han permanecido bajo detención de corto plazo como 48 horas. Desde el año 2014, Foro Penal ha documentado 18.330 detenciones por razones políticas en Venezuela y asegura haber brindado asistencia gratuita a más de 14.000 personas que tras ser detenidas lograron recuperar su libertad. Además, alertan que más de 9.000 ciudadanos enfrentan restricciones arbitrarias que limitan su movilidad o derechos. Y a pesar que el Consejo Nacional Electoral afirma que ha cumplido con más de un 60% del cronograma electoral para los comicios del 25 de mayo, observadores independientes de este proceso afirman que esta información no es verificable. Para la exrectora suplente del Consejo Nacional Electoral, Griselda Colina, existe un desdibujamiento del árbitro electoral para estos comicios, lo que se traduce en una mayor opacidad y falta de respuestas al electorado, al no existir ni siquiera la publicación del cronograma en la Gaceta correspondiente. No hay esta publicación, no la conocemos. No sabemos además dónde se puede consultar esta Gaceta Electoral y ante la falta del cronograma, de un cronograma que es el instrumento que establece los lapsos, los periodos, los tiempos de cada uno de esos procedimientos electorales, entonces eso es realmente una irregularidad mayor porque el cronograma electoral es el que fija las reglas claras para todos los actores que están participando en la contienda. Con respecto a las auditorías al sistema de votación, Colina consideró que existen dudas que hasta ahora el Consejo Nacional Electoral no ha resuelto, especialmente después de la elección del 28 de julio. 13, 14 auditorías se hacían a lo largo de todo el proceso electoral, antes, durante y después. Hay auditorías que son técnicas, hay auditorías que son más ciudadanas, donde la ciudadanía podía participar. Bueno, a estas alturas no se sabe cuáles son las auditorías que se han hecho. El CNE ha dado cuenta de algunas auditorías. Dice que las cumplió, pero la verdad es que no se sabe. Para la especialista, la persecución política ha jugado un papel fundamental en esta nueva elección, lo que además afecta las garantías del proceso. Lo estamos viendo ahora
también en este proceso electoral, no solamente cómo son inhabilitados líderes políticos, cómo son habilitados otros partidos u otros líderes, cómo los mismos partidos están generando alianzas para enfrentar de alguna manera esta situación, pero allí hay que sumarle entonces la represión y la persecución que no ha cesado, que después del 28 de julio ha tenido unos picos muy graves y que justamente tienen un origen en la disidencia política, la falta de evidencias, de pruebas y de garantías que permitan cerrar lo que fue el proceso electoral del 28 de julio. Yo creo que el 28 de julio es una herida abierta al proceso, a lo que son los procesos electorales en Venezuela. Tenemos muchas cosas todavía pendientes los venezolanos. Eso dejó una huella importante, una huella en lo que es la confianza, en lo que es la participación. El Consejo Nacional Electoral destacó que hasta la fecha ha logrado la aprobación del registro electoral definitivo, la instalación de organismos subalternos y la escogencia de posiciones en boleta por parte de las organizaciones políticas. Sin embargo, hasta ahora dichas acciones no se han difundido por los canales regulares de manera oficial. Continuamos. Según una encuesta publicada por PROLAC, un proyecto de la ONG Consejo Noruego de Refugiados y Consejo Danés de Refugiados, la mitad de los desplazados y refugiados en América Latina denuncian haber sufrido abusos cuando huían a lugares más seguros. Más de un tercio se quejaron de prácticas discriminatorias y un 18% de violencia de género. El porcentaje de refugiados y desplazados que denuncian haber sufrido abusos durante la ruta hacia lugares más seguros fue como promedio de 45%, aunque es todavía mayor en países como México, 66%, Perú, 53% o Guatemala, 62%. Un 38% de las familias desplazadas reportaron haber sufrido al menos un incidente de discriminación o xenofobia, siendo la tasa especialmente alta en Perú, donde este problema fue denunciado por un 65% de los encuestados. Por otro lado, un 24% de las familias dicen haber sido víctimas de robos, confiscaciones o destrucciones de sus pertenencias y un 18% fueron objeto de violencia de género. La encuesta analizó datos recogidos entre octubre de 2024 y enero de 2025 en 9 países de la región: Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Perú y Venezuela, donde se entrevistó a más de 11.000 personas pertenecientes a unas 3.600 familias. Según cifras de 2023, el continente americano alberga 23 millones de refugiados y desplazados forzosos, con éxodos especialmente amplios en Colombia, Venezuela, Haití, América Central y México. La violencia continúa causando nuevos desplazamientos forzados, como la que actualmente azota la región colombiana del Catatumbo, que ha provocado la huida de sus hogares de unas 56.000 personas, o la que sufren regiones de Ecuador, donde unas 80.000 personas abandonaron su hogar. En otra información, el gerente de la empresa propietaria de la discoteca Jet Set, que colapsó en Santo Domingo, República Dominicana, con un saldo trágico de 232 muertos, dijo este miércoles que el local siempre tuvo problemas de filtración y que nunca fue supervisado por las autoridades. Antonio Espaillat, gerente de la discoteca Jet Set, reconoció que el local tenía filtraciones desde que compraron el local en 1980. El techo de la discoteca Jet Set se derrumbó la madrugada del 8 de abril con consecuencias fatales. Imágenes desde el aire permitieron observar los aparatos de aire acondicionado que liberaban agua por la estructura. El gerente del local nocturno reveló que el techo del lugar era en plafón de yeso, por ello era constante que el polvillo blanco del yeso se cayera por la filtración del agua de los aires acondicionados, pero dijo que no se daban cuenta porque los plafones de yeso no se abombaban, sino que absorben todo el agua. El yeso se pone pesado y cae, añadió al señalar que el mismo día del derrumbe se cambiaron esos paneles.
El gobierno dominicano ordenó una investigación por la tragedia en Jetset, en la que expertos coinciden en que las causas fue una sobrecarga de la estructura, combinada con una pobre fiscalización de las autoridades. El presidente dominicano Luis Abinader dijo tras la tragedia que no hay una ley que obligue a una inspección de edificios privados en el país e indicó que el Ministerio de Vivienda trabaja en un proyecto de ley sobre este tema. Continuamos en República Dominicana, este país con la vista puesta en tierras raras, mientras que Estados Unidos muestra un creciente interés por este tipo de recursos. Veamos. Justo en este momento, cuando Estados Unidos muestra un creciente interés por diversos recursos, República Dominicana tiene la mirada puesta en su reserva de tierras raras, elementos altamente codiciados en el mundo y esenciales para la fabricación de componentes electrónicos, en el marco de la guerra comercial desatada por el presidente Donald Trump contra otros países ricos como China. Esto puede suponer una gran ventaja para República Dominicana, donde la reserva ronda las 100 millones de toneladas, según el presidente del país, Luis Abinader, aunque se espera tener cifras más exactas en los próximos meses. En ese caso, frente al monopolio de China en tierras raras, empresas dedicadas a la fabricación de chips podrían optar por instalarse en República Dominicana, señaló Ramón Albuquerque, expresidente del Senado y antiguo titular de la Comisión Nacional Técnica Forestal, actualmente Ministerio de Medio Ambiente. De acuerdo con un informe de Goldman Sachs, en los últimos 5 años, el mercado de minerales críticos ha doblado su tamaño hasta los 320.000 millones de dólares y se prevé que se duplique nuevamente antes de finales de la década. Actualmente la oferta se mantiene concentrada en China, donde los analistas estiman que se aglutina entre el 85% y el 90% del refinado y al 92% de la manufactura de imanes de elementos de tierras raras.